paz de Dios sea con usted, con su familia y con todo lo que posee. En esta mañana agradecemos a Dios la intervención divina de podernos reunir nuevamente para desarrollar el estudio bíblico y asimismo daremos para gloria del Señor. Queremos pues asimismo hablar sobre el tema ¿dónde estás ahora? ¿Dónde quieres estar? A base de esas dos preguntas vamos a desarrollar el estudio bíblico. ¿Dónde estás ahora y dónde quieres estar? Vamos a hablar sobre las metas del cristiano. Y cuando hablamos de las metas del cristiano, queremos pues asimismo hablar sobre qué visión tú tienes, qué idea, qué plan, hacia dónde vas dirigido tu éxito, tu estrategia. Amén. Y esperamos que puedan ser motivaciones que puedan llevar al reino de los cielos. A través del mismo hablaremos de la salvación, del conocimiento bíblico que debemos de tener, de la llenura del Espíritu Santo, del crecimiento y la madurez espiritual, del compromiso personal, sobre cómo nosotros debemos de ser ministrados y ministrar a otros en nuestra vida espiritual. De esos aspectos vamos a estar hablando en esta mañana, pero vuelvo y digo, ¿dónde estás ahora y a dónde quieres llegar? De eso queremos desarrollar la misma. Por eso le invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses, en el capítulo número 3, versos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Ya le damos la bienvenida a los que se están sintonizando, nuestro hermano Cristóbal Serrano, Clarice Rodríguez, Dios te bendiga, Gualesca Torres, Ada Ruiz, Clarita Zanauria, Christopher, Dios te bendiga, y Enrique Pérez. Vamos asimismo a buscar, como les dije, Filipenses 3, 13 y 14, que leen de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Dios añada bendición a su palabra en el nombre del Señor. La pregunta: ¿a dónde estás ahora? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? Cuando hablamos de metas, prácticamente tenemos que hablar de un lugar o punto que determina una carrera donde usted va, a donde usted desea llegar en ese instante. Por otro lado, cuando hablamos de metas, hablamos del final que se dirigen las acciones y deseos de una persona. ¿Cuáles, son tus acciones y deseos para tú querer llegar? ¿A dónde tú quieres llegar en el nombre del Señor? Esa palabra tiene muchos prefijos en el griego, amén, que significan más allá, después del punto, amén, entre o con, así mismo. Amén. Pero nos habla del propósito que cada uno de nosotros debemos de tener. Pablo habla y dice que él no pretendía ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hace ciertamente, olvidando lo que queda atrás. Para usted proseguir una meta tiene que olvidarse de cosas que realmente han ocurrido en su vida. Porque si usted se pone a pensar, a analizar en las cosas que prácticamente han ocurrido en su vida, jamás ni nunca
podrá llegar al propósito, porque hay cosas que a veces quieren detenerlo en esta vida. Pablo, en este capítulo número 3, si usted tiene su Biblia ahí en mano, amén, siendo asimismo Pablo un gigante, digo yo, espiritual, ante los ojos de los filipenses, que es donde se escriben estos versos bíblicos, él ansiaba que comprendieran que todavía amén, él no había alcanzado, amén, todas las cosas. Y en el verso número 10, en el contexto de ese capítulo número 3, él dice: al fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea que Pablo, a través de este verso bíblico, está escribiendo parte de su meta, que es llegar a esa resurrección y llegar con el Señor en aquel momento. Pero, en otras palabras, Pablo quiere decir en este texto bíblico: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Dice: quiero sufrir con él la participación de su muerte. En otras palabras, él quiere asimismo afirmar, amén, de que su vida pueda estar con Dios fundamentada y poder experimentar ciertamente ese poder de la resurrección. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en estos versos bíblicos. Ahora, fíjese que Pablo también insistía en la forma activa en ella. Dice que de ninguna manera había alcanzado la etapa final de su vida. Usted y yo posiblemente no hemos alcanzado la etapa final de nuestras vidas. Y por ello estamos asimismo pidiéndole a Dios que nos pueda ayudar en esa etapa. La experiencia salvadora del apóstol, oiga, había tenido lugar ya casi 30 años cuando escribió esta carta. ¿Cuántos años usted tiene esperando en el Señor? Pablo había ganado muchas batallas espirituales durante ese tiempo. Hoy había madurado posiblemente mucho en el transcurso de aquellos años, mas sin embargo todavía dice: todavía no he alcanzado lo que pretendo. Amén. Dios te bendiga, Saraí. Amén, Bonilla. Rosa Alicea, Dios te bendiga. Ada Ruiz, hermana Sonia Mercado, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Pero aún así, cuando el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo 3 que no había alcanzado ya, amén, pero dice todavía que había una cima espiritual por la cual él tenía que conquistar y escalar. El testimonio del apóstol Pablo recordaba que nunca había un punto muerto en su crecimiento espiritual, amén, o una meseta lejana que no pudiera alcanzar. Usted no tiene un punto muerto, amado hermano. Usted tiene que seguir desarrollando su vida espiritual, amén, hasta desarrollar la estatura, la medida y la anchura, como dice el apóstol Pablo, de Cristo Jesús. Es una de las metas que debe de asimismo procurar en su propia vida y desarrollo espiritual. No se trata, oiga, cómo estés, sino dónde quieres llegar. De eso se trata, repito nuevamente. No se trata de dónde estés, sino a dónde quieres llegar. Y cuando tienes ciertamente tu punto fijo de dónde has de ir, ciertamente, en tu vida tú no estás, amén, sin rumbo, sino que estás prácticamente viendo que el propósito de tu vida se va cumpliendo cuando tu meta y tu propósito es puesta en Dios, amén, a base de lo que Dios quiere para ti y no de lo que posiblemente otros querrán para ti, ciertamente. A veces nosotros nos ponemos objetivos en nuestra vida, objetivos que yo creo que son viables e importantes en esta vida terrenal. Pero cuando ponemos nuestros objetivos espirituales que tienen que ver con nuestra salvación, con nuestro conocimiento bíblico, con una vida llena del Espíritu, con ese crecimiento espiritual cada día, o con el compromiso personal con Dios ciertamente,
o cumplir, como dijo Pablo, cumplir mi ministerio, tu propósito en Dios, que esa vida cristiana se desarrolle, son vitales e importantes, y eso es lo que queremos desarrollar hoy a través de ese estudio bíblico. Y primero vamos a hablar de la salvación, de la cual hace unos días atrás hablábamos que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué es la salvación? Para ti, ¿qué es la salvación? La salvación es, oiga, la liberación de cualquier peligro. Y cuando usted siente que usted es salvo, amén, y está liberado de cualquier peligro, usted se siente confiado, ciertamente. Hermana Sonia Meléndez, Dios te bendiga. La hermana Luz Pérez, Emérito Ramos, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea, que si la salvación es la liberación de cualquier peligro, la salvación entonces, amén, entendemos que cuando se sitúa en Dios es por pura gracia, como nos dice la Escritura. Esa pura gracia que el Señor nos da, amén, y nos brinda en su salvación, o sea, que es gratuita. Es una salvación completa. Es una salvación eterna. Es una salvación, oiga, que es ahora, gloria al nombre del Señor, como dice la Escritura. La salvación ciertamente no cuesta nada, simplemente usted creer en Jesucristo, que Él murió y resucitó de entre los muertos, y confesarlo con tu boca y serás salvo, dice la Escritura. Cristóbal Serrano, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Ahora, la Escritura nos dice en el libro de Juan, busque su Biblia, en el capítulo número 3, versos 3 al 7. Juan 3, 3 al 7. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús diciendo: de cierto os digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Nuestra meta, amén, como creyentes, es ciertamente que la salvación de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero debemos de nacer de nuevo. Hay creyentes que se han criado en la iglesia, mas sin embargo no han tenido una experiencia con el Señor. Pero Jesús le dice a este hombre religioso: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que para poder ver el reino de Dios tiene que haber una experiencia del Espíritu en nuestras vidas. Esa experiencia que asimismo el Señor quiere darte a ti y a mí, y nos ha dado a nosotros los que hemos nacido de nuevo. Es una experiencia que cambia de perspectiva nuestro mundo, que ya no vemos las cosas de la perspectiva que las veíamos antes. Al contrario, nuestro caminar y nuestro andar comienzan a respirar un ámbito espiritual hermoso y glorioso. Cristo le dijo a Nicodemo: no puedes entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Qué importancia cuando tenemos esa experiencia, esa regeneración que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nicodemo era un hombre, oiga, moral, religioso. Era uno de los principales maestros, o sea, dirigentes, amén, de los judíos. Sin embargo, no entendió esta verdad sobre el nuevo nacimiento. Ser religioso o moral no hace que la persona apta para el reino de los cielos. Debe de nacer de nuevo. Amén. Y esto es nacer de arriba, nacer de las cosas sagradas y espirituales que el Señor demanda. Oiga, ninguna cantidad de educación,
religión o disciplina pueden cambiar la vieja naturaleza. Debemos recibir de Dios esa nueva naturaleza que nos da esa nueva perspectiva de vida en nuestra vida. Por eso es importante que como meta espiritual cada uno de nosotros procuremos haber nacido de nuevo y haber tenido esa experiencia real con el Señor. Segundo aspecto que estamos hablando es el aspecto del conocimiento bíblico en nuestras vidas. Amén, que debe de tener, amén, como meta el cristiano en nuestras vidas. El tema es, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde quieres llegar ciertamente? Mana Ada González, Dios te bendiga. Belén Andújar, Dios te bendiga. Amén, recibimos el saludo. O sea, que ¿a dónde estás y a dónde quieres llegar? Y el segundo aspecto, como le dije, es el conocimiento bíblico. Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Qué importante cuando tenemos la aprobación de Dios en nuestro crecimiento espiritual. De ser un buen obrero, alguien, oiga, que no se avergüenza, sino que explica correctamente la palabra de Dios. Y es vital e importante en que en nuestra meta cristiana sepamos, amén, de dónde podemos adquirir ese conocimiento y cómo aplicar ese conocimiento a aquellos que nos escuchan. Carmen, Iris, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Fíjense cómo dice este texto en el lenguaje, en la Biblia, lenguaje actual. Dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Qué importante cuando queremos agradar a Dios y hacer todo lo posible por ser aprobados por Dios. Dice así que te aprobará como un trabajador que no tiene que avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. O sea que cuando tenemos la aprobación de Dios, enseñaremos la verdad correctamente, nos aplicaremos la verdad correctamente, porque no es simplemente leerla. Fíjese que quiero irme a otra versión, porque si estoy hablando cómo aplicarla, amén, o cómo ajustarla a nuestra vida, fíjese cómo dice, amén, esta otra versión, Palabras para Todos, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, y dice que maneja con precisión la palabra de verdad. O sea, que mientras el lenguaje actual nos está diciendo que hagamos prácticamente ajuste, amén, la versión Palabras para Todos habla de precisión. O sea, que cuando hablamos de precisión y ajuste, estamos hablando de hacer las cosas completas. Amén, con fidelidad. Amén, con datos, con cálculos, con medidas, con expresiones. Amén. O sea, con una acción, amén, precisa de lo que tenemos que hacer las cosas correctas. Qué bueno cuando entonces usamos la palabra de verdad y la trazamos bien delante del Señor. Amén. Y que nuestra meta es madurar en la fe cuando, amén, agarramos la Escritura y en ella nos la aplicamos para poder ser más eficaces, amén, ante lo que enseñamos. Por ello, amén, qué importante este segundo aspecto, tener un conocimiento bíblico, pero sobre todo obedecerla. Hemos nacido en el primer concepto, ahora que la palabra sea para nosotros una meta de poder asimismo ajustarla por completo, amén, fielmente a nuestras vidas. O sea que si el cristiano,
amén, desea ser aprobado por Dios, no debe usar palabras para comprender, sino como obrero debe de procurar con diligencia el buen uso de la Biblia. A veces queremos coger un verso bíblico y aplicarlo fuera de contexto, y ustedes saben que siempre yo digo que un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea que usted debe de leer lo que está arriba y lo que está abajo para poder tener una mejor comprensión. Pablo mencionó que hay que evitar, amén. Oye, y cuando habla que hay que evitar, dice que hay que usar bien la palabra de verdad. Esta frase quiere engrandecer la Escritura. O sea, y nos quiere decir, amén, que le demos ese valor divino que debe de tener. Usar bien, como dice, usar bien la palabra. Amén, la palabra de Dios es discernir correctamente su verdad y captar el sentido que Dios quiere para nuestras vidas. No hablemos textos bíblicos por los pelos, sino que crezcamos y que nuestra meta sea comprender la verdad de Dios en nuestra vida para crecer espiritualmente. ¿Dónde estás ahora? ¿Y a dónde quieres llegar? Es la pregunta. ¿Dónde estás ahora y a dónde quieres llegar? Que podamos entonces tener esa experiencia de salvación, pero que sobre todo tenemos un conocimiento bíblico en nuestras vidas. Qué importante cuando nuestra meta también es, amén, tener una vida llena del Espíritu. Y cuando hablamos de una vida llena del Espíritu, amén, estamos hablando, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, versos 18 y 19, donde dice: no os embriaguéis con vino de la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y él dice que la forma de también ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros amén, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. Qué forma hermosa de crecer en el Señor. Brunilda Vázquez, Dios te bendiga. Fermín González, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea que una vida plena y llena del Espíritu, amén, no es en borracheras, como dice este verso bíblico. No os embriaguéis con vino, porque hay, oiga, ruina en tu vida. Eso es lo que lo define ciertamente la versión Dios viviente. Hay disolución, hay ruinas en nuestra vida. En cambio, seamos llenos del Espíritu Santo. Y dice que cantemos alabanza, canciones espirituales, amén. Porque hoy en día vemos un grupo, alabado Dios, donde a cantar posiblemente y mezclar la música secular o mundana con lo espiritual, amén, se ha hecho para ellos algo como superficial, como que para ellos, amén, eso Dios no le da valor. Pero ciertamente el Señor nos dice que lo miremos a Él para que nuestra vida espiritual y nuestras metas, amén, y nuestro crecimiento espiritual o madurez espiritual se desarrolle. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Sí, Pablo en Primera de Corintios 14:20, donde dice, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino sed, amén, niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pues cuando hablamos de maduro en el modo de pensar, nos está hablando, amén, que podamos, amén, tener comprensión de los asuntos que están a nuestro alrededor. Que no seamos infantiles, amén, amén, como personas inocentes, amén, como ciertamente para no comprender la maldad, sino que ciertamente podamos, amén, tener ese crecimiento que el Señor quiere de nuestras vidas. ¿Dónde estás ahora? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Dónde estás ahora y a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu compromiso personal? ¿Vivir en la voluntad de Dios? ¡Qué hermoso! Porque el apóstol Pablo
en un texto que muchas veces lo usamos en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestra meta es, en nuestro compromiso personal, amén, vivir para el Señor nos invita a través de lo que Pablo está diciendo: no nos conformemos a este siglo, transformémonos cada día, procuremos cada día, amén, ir en adelanto, amén, engrandeciendo el nombre de Dios y creciendo a la estatura que el Señor demanda. El verdadero servicio, oiga, de vivir espiritual debe de empezar en la dedicación personal al Señor. La verdadera dedicación es presentar el cuerpo, la mente, la voluntad de Dios día tras día al Señor. Que como Pablo dice, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. O sea, que es someter el cuerpo, es tener la mente renovada en la palabra, es rendir la voluntad por medio de la oración y la obediencia cada día al Señor. Qué bueno, pero preguntamos nuevamente: ¿dónde estás ahora y a dónde quieres llegar? Amén. Dios nos ha colocado aquí ciertamente para que nosotros usemos nuestras herramientas espirituales que el Señor nos ha dado. Y cuando hablamos de herramientas espirituales, estamos hablando que cada uno tiene dones, habilidades y talentos, que podemos posiblemente, algunos lo llaman ministerio, aunque la Biblia nos habla en Efesios capítulo 4, amén, amén, los ministerios que existen allí, los 5 ministerios. Pero tú y yo tenemos una misión. Hermana Lisette Rivera, desde Orocovi, Dios te bendiga, saluda a nuestro hermano Luis y a la iglesia de Orocovi. Penélope, amén, Albaez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Cumplir lo que el Señor nos ha dado, que sea una meta, pero no cumplir el propósito para fosilizarnos, porque cuando nos fosilizamos, ciertamente nos morimos, nos quedamos donde estamos. Es para desarrollarnos, para ampliarnos a derecha, a izquierda, amén, a los alrededores, para que otros puedan también crecer a través de nosotros. El ministerio cristiano es importante en nuestras vidas cuando así mismo lo realizamos. Pablo le dice allí a equipo, esa palabra a veces enredada, eso mismo, amén. Colosenses 4:13, donde dice, amén, decir a equipo, mira que cumplas tu ministerio que recibiste en el Señor. En Colosenses 4:17 Pablo le está diciendo a esta persona, amén, en cierta forma, dos cosas bien importantes: cuida el ministerio y cúmplelo. Amado hermano, cumple tu propósito, lo que Dios te ha dado, amén. Cuida tu ministerio y cúmplelo. El primer verbo literalmente que estamos viendo es mira de cuidar, es decir, velar, observar, atender lo que realmente debes de atender, que son cosas espirituales. Amén, este individuo, y perdonen el nombre que casi arrequipo, amén, amén, podemos decir que tenía la necesidad, amén, de tener sus ojos bien enfocados en las prioridades de su ministerio y no dejarse distraer. Y cuando hablamos de no dejarse distraer, necesitaba tener bien la visión clara de lo que realmente Dios le había puesto en su vida. Debía entonces de vigilar. Y cuando hablamos de vigilar, todos sabemos que el que vigila, amén, muchas veces
tiende a cabecear, tiende muchas veces a dormir, y debemos de estar continuamente en esa vigilancia o militancia que el Señor a sí mismo nos está pidiendo como creyentes en el Señor. O sea, no debe de permitir que los ataques del enemigo le sorprendan o le desanimen, amén, ni que las presiones, amén, les hunda, sino que puede estar vigilando en el nombre del Señor. Debe poner entonces los ojos, como dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oiga, dice que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde estás ahora? ¿Y a dónde quieres llegar? Esas expresiones nos están entonces retando en esta mañana a que te mires ciertamente dónde tú estás ahora y cuál es tu meta, dónde tú quieres llegar, pero que cuando llegues allí, vuelvo y te digo, no te fosilices, no te mueras cuando cumplas esa meta, sino que puedas seguir creciendo y que esa vida espiritual ciertamente pueda desarrollarse nuevamente. Son palabras que continuamente estoy repitiendo. En el capítulo 8 de Lucas, verso 21, dice que fueron a ver a Jesús, amén, su madre y sus hermanos. Y como dice el verso bíblico, y entonces respondiendo Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pero cuando Jesús escuchó, tu madre y tus hermanos están aquí, la forma que respondió, los que oyen la palabra y los que hacen, esos son mis hermanos, esas son mi familia. No es que estuviera relegando la responsabilidad que tenía ante su familia, sino que le estaba dando una enseñanza de escuchar y retener, como dice la Escritura en Mateo capítulo 7, cualquiera que hiciera estas palabras, le compararé como un hombre prudente. Hay que tener prudencia en este tiempo. Si deseas intimidad espiritual con Jesús, debemos escuchar su palabra, atenderla y obedecerla. Es el aspecto que el Señor quiere para nuestras vidas en esta mañana. Hermana Santi Vélez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. La exhortación entonces que nos presenta aquí, ciertamente, el apóstol Pablo, cuando tomamos ese texto de cabecera, gloria a Dios, de Filipenses, capítulo número 3, hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Extiéndase hacia adelante. La Escritura nos habla en el libro de Génesis, capítulo número 50 o 49, se lo doy de asignación. Cuando Jacob echa la bendición a sus hijos, habla de José y dice, José, rama fructífera que se extiende sus vástagos sobre los muros. Amén. O sea, que José, en la comisión o el propósito que Dios le dio, no se quedó, amén, simplemente en un lugar estático, sino que se extendió de tal forma que fue el segundo en mando en Egipto. Se extendió ciertamente cuando les dijo a sus hermanos, porque para esta hora el Señor me ha preservado ciertamente. Y por eso es que también el apóstol Pablo dice, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Amado hermano, prosigue a esa meta en el nombre del Señor. Sigue a ese punto, termina la carrera en el Señor, de tal forma que cuando puedas partir de esta tierra, puedas decir como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8, he acabado la carrera, he guardado la fe, por tanto me está guardada la corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Guarda la fe, guarda el propósito de Dios en tu vida. Amén. Guarda esa salvación con temor y temblor. Hermana Ana Rodríguez, Dios te bendiga.
Guárdate de ese conocimiento. Llena tu vida del Espíritu. Amén. Procura esa madurez espiritual. Haz compromiso con el Señor. Cumple tu ministerio. Amén. En esta tierra. Son los consejos de esta mañana para cada uno de ustedes. Así que, ¿dónde estás ahora? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar? Pero vuelvo y digo, cuando llegue, no te fosilices. No te mueras donde estás. Amén. Extiende, amén, tus vástagos como José. Amén, sobre los muros y desarróllate en el nombre del Señor. Así que en esta mañana queremos dar por concluido, amén, este breve, corto estudio bíblico. Seguimos, como les dije a los hermanos, orando por los enfermos. Amén, por cada uno de ellos. Mañana, jueves, los niños tendrán su participación. Será una forma distinta. Y, amén, sigámonos guardando. ¿Para qué? Para ese evento cuando el templo, todos estemos reunidos allí. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Señor. La paz de Dios sea con tu familia y con todo lo que posees. Adelante en el nombre del Señor.